Soy la doctora Arely Magdiel López Montelongo, catedrática investigadora de la Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo. En esta ocasión les presento el proyecto Diagnóstico de Adecuación Climática de la Vivienda en Saltillo, Coahuila, bajo escenarios de cambio climático. En el año 2013 se realizó un estudio sobre proyecciones climáticas para el estado de Coahuila, para identificar las modificaciones de temperatura en las diferentes regiones del estado, con efecto de cambio climático. Según sus proyecciones, en los próximos años se disminuirá el clima templado, característico de las zonas del área metropolitana de Saltillo, y aumentará el clima cálido seco, como el que presenta la región de la comarca lagunera. También identificaron que en promedio las temperaturas aumentarán 4.4 grados centígrados. De forma particular, nos interesa lo que sucederá en la región de Saltillo, donde en el registro de temperaturas entre 1961 y 1990 tenemos un clima templado, y conforme se presenten los efectos de cambio climático, con el aumento de temperaturas y la disminución de la precipitación, esta región podría tener para el año 2050 un clima cálido semiseco. Sabemos que la intención de la arquitectura es diseñar edificios que le permitan a las personas resguardarse de las inclemencias del exterior, como el clima, así como protegerse de cualquier amenaza a su integridad y a su grupo. Esto se hizo desde las cuevas convertidas en hogares. Sin embargo, en la actualidad, y con la idea de masificar la dotación de vivienda, pues hemos generado unidades habitacionales que trastocan este principio. Tenemos viviendas que parecen hacer lo contrario a proteger de las inclemencias del exterior, porque las reconocemos como que son muy calientes en época de verano y son muy frías en época de invierno. Y entonces nos provoca una idea de investigación. Si actualmente la vivienda no protege a las personas, ¿qué va a pasar cuando se presenten esas temperaturas que predicen los escenarios de cambio climático? Además, sabemos que en México existen 6 tipos de vivienda según su superficie construida, su costo promedio, que se segmenta por su valor en veces salarios mínimos, y que determina el número de espacios con que cuenta cada segmento de vivienda. Con estos datos podemos calcular la demanda requerida de acondicionamiento y de ahí convertirlo a tamaño de equipo y consumo eléctrico por esas unidades. Y a esto lo reconocemos como adecuación climática de la vivienda. El supuesto que puede identificarse es que las viviendas, entre más grandes sean, mayor cantidad de energía requerirán para lograr ese acondicionamiento climático. Pero por otro lado, las viviendas del segmento económico y popular se destinan a la población de menos recursos o de menos ingresos, y que de ese ingreso, además de satisfacer todas sus necesidades básicas, también tienen que destinar parte de su ingreso a el pago del consumo eléctrico para acondicionar su vivienda. Y está demostrado que la población más vulnerable a efecto de cambio climático son los segmentos de menores ingresos, en nuestros casos, quienes habitan vivienda económica y popular. Y entonces nos preguntamos en esta investigación, ¿cómo responderá cada tipo de vivienda ante los escenarios de cambio climático establecidos para el 2030, el 2050 y el 2080? Dependiendo de su adecuación constructiva, el consumo energético específico por adecuación climática y cuáles serán las vulnerabilidades energéticas que se pueden presentar para cada segmento de vivienda. Es decir, qué les implicará a cada segmento de población adaptarse a los aumentos de temperatura esperados en cada escenario de cambio climático. Entonces estamos trabajando en la construcción del escenario actual, como lo identificamos como caso base. Entre otras cosas, hemos mapeado la vivienda de Saltillo por tipología de vivienda, así como la identificación de las zonas mesoclimáticas de esta ciudad. Un trabajo que llevamos a cabo en el semestre anterior con mis alumnas de Servicio Social, Analí Aguilar y María Fernanda Herrera, alumnas de la Facultad de Arquitectura. Aparte, junto con la maestra Miriam Meri,
estamos trabajando con la población de la ciudad para conocer qué elementos de adecuación climática emplean en estos momentos las personas que habitan las viviendas en esta ciudad. Diseñamos un cuestionario de forms y obtuvimos 390 respuestas sobre las diferentes características de la vivienda, como su sistema constructivo y los equipos mecánicos que emplean como estrategias de enfriamiento y calentamiento. Y precisamente en esta ocasión les presento las respuestas de estas dos acciones, las estrategias de enfriar y las estrategias para calentar la vivienda, en donde identificamos que la estrategia más utilizada actualmente es el uso de ventiladores y que en este momento lo que menos se utiliza es el equipo de aire acondicionado de tipo central, aunque sí hay un número considerable de equipo de aire acondicionado tipo mini split. En términos de la adecuación climática para calentar la vivienda, vemos que lo más usado son los calefactores portátiles, seguidos de los mini split tipo inverter. Es decir, que tanto para la época de verano como para la época de invierno hay una dependencia energética en el consumo eléctrico por el uso de equipo de adecuación climática. En estos momentos estamos en etapa de conseguir datos de esos consumos a través de sus recibos de luz de las personas que participaron y diseñaremos un instrumento con el apoyo de la doctora Gabriela Carmona para conocer la percepción sobre este consumo por tipología de vivienda y por adecuación climática. Sabemos también que podemos mapear esta relación de temperatura y humedad relativa en una carta psicométrica y en función de su ubicación en la carta, identificar qué estrategia de adecuación es la que nos garantice lograr condiciones de confort. Y hemos identificado que actualmente son pocas las situaciones que se ubiquen en el área, en la zona señalada para aire acondicionado, para utilizar equipo mecánico de aire acondicionado. Sin embargo, por este escenario de cambio climático, sabemos que cada día más tendremos requerimientos y demanda de la utilización del aire acondicionado para garantizar condiciones de confort al interior de la vivienda. Y entonces actualmente estamos creando las bases de datos climáticas que representan los escenarios de cambio climático. Y como si fuera una bola de cristal, veremos qué nos depara el futuro en la adecuación climática de las viviendas, pues en espera de poder adelantarnos y plantear estrategias de adecuación climática que reduzcan el consumo energético y la dependencia a los equipos mecánicos. Y entonces en esta construcción del caso base aprovechamos este espacio para invitarlos a quienes estén interesados en apoyarnos contestando el cuestionario y la información de su recibo de luz. Y pueden escribirnos a mi correo institucional que aparece en pantalla y con gusto les contactamos. Agradezco la oportunidad a este canal y que tengan un bonito día. Gracias.